Pero la salvedad, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, ok, ya entendí. Me avisan. Inventas algo de esta Sí, para que quede la chica. Para que te lo sales de la clase de mí, porque van a estar con la tradición de mí. ¿Cuál de mí? Ajá, también son por mí. No, no olvide que primero yo monitoro acá sí. O sea, yo les doy la pauta a ellos. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados hoy en un miércoles sociojurídico más. En realidad, nuestro primer miércoles sociojurídico de esta octava temporada de Unisimón al Aire. Con gusto, soy Juana Valentina Polonor Urquijo, abogada en formación, líder del Semillero de Investigación Holística de la Universidad Simón Bolívar sede de Cúcuta, y hoy les vengo a traer un tema de gran importancia para manejar el día de hoy, y es hablar un poco acerca de aquellas incidencias socioinstitucionales que ha traído la reforma a la salud en la actualidad. Sabemos que nos encontramos en este tema de discusión y se desaprobó la segunda reforma. Llevamos ya 2 debates al respecto y nos espera pues, posiblemente una nueva propuesta por parte del gobierno. Entonces, en razón a ello, ¿por qué no nos contextualizamos un poco de qué ha traído estos 2 debates y qué vemos hasta el momento respecto a la temática? Para ello traigo a 3 invitados especiales. Por un lado tenemos al doctor Juan Carlos Acuña Sanabria. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, radioescuchas, a toda la gente que nos ve por YouTube, por los canales institucionales de la Universidad Simón Bolívar, a Juana, al doctor Leonard, a la doctora Joana, a todas las personas que están ahí unidas y muy pendientes de las preguntas que vamos a hacer con este tema de la reforma de la salud, que hay que tomarlo con guantes de seda, ¿no? Es bastante complicado hablar de la reforma de la salud en un país donde cualquier posición genera irritabilidad. Es un país muy polarizado y eso, pues la academia se hace a un lado de esas polémicas. Y esto nos va a llevar a entender mejor cómo funciona la reforma de la salud y cuáles son los anales que traen hoy este tema de salud arrastrando y por qué cada vez nos vemos en una situación más compleja. Hoy vamos a hablar de ese tema. Claro, porque no hay que olvidar que en este programa somos la voz de la academia al servicio de la comunidad. Entonces, todo tema que tratemos aquí siempre va a tener ese contexto académico, social y cultural que acarrea la misma. Entonces, pues dando continuidad así, nos encontramos también con nuestra invitada, ese cuerpo femenino llamado Joana Caterina Duarte Barón, que en un momento se va a presentar, pero primero pasaremos con el doctor Leonard José Huecha Oliveras. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los radioescuchas, a los que nos ven por las diferentes redes sociales. Nada, halagado de la invitación para poder tomar parte de un tema tan álgico, ¿no? Un tema académico importante del desarrollo de la salud y poder aportar desde mi punto de vista médico y también desde el punto de vista que estoy desarrollando como estudiante de Derecho y parte del semillero de Derecho Constitucional, pues quiero traer todo lo que pueda sumar aquí a la causa. Me encanta, excelente. Claro, y antes de retomar con las presentaciones, como es nuestra octava temporada, ¿por qué no contextualizar un poco a la audiencia respecto a qué tendremos en nuestra semana? A partir de hoy contaremos con los jueves de empresas, empresarios y emprendedores, los viernes de bienestar. Ese será nuestro último programa de esta semana. Y el lunes retomaremos con los lunes de ciencia e investigación y continuaremos con los martes de e-tech, educación y tecnología. Retomando así cada miércoles con aquí su servidora, con los miércoles sociojurídicos. Siendo así, pues damos paso a la doctora Joana. Doctora Joana. No está conectada. Aún no se encuentra conectada, me habían comentado. Ok, listo. Entonces, siendo así, damos paso a nuestras primeras preguntas que han sido recopiladas a partir de esas incidencias socioinstitucionales que nos interesa abordar. Pero como queremos abrir contexto, porque no hablamos de cómo se ha desarrollado históricamente el sistema de salud en Colombia desde la implementación de la Ley 100 de 1993 y cuáles han sido sus perspectivas positivas y negativas dentro de este sistema. Muy bien. Vamos a abrir esta
este tema con esta pregunta y es la historia de la salud en Colombia. Creo que el doctor Leonard también la maneja muy bien, pero la historia de la salud en Colombia parte de una salud que era centralizada en el comienzo. ¿Sí? Antes de 1991 había una centralización de la salud y contaban solamente con un 4% del PIB. Sí, era muy poco, o sea, no generaba como esa necesidad política, que aquí cabe la pena resaltar ese incidente, esa necesidad política que amalgama pues esa intención de ganar algo, que a ciencia cierta es lo que pasa en la política. Es una política que cada vez la vemos un poco más sumergida en la corrupción y eso llevó a que en esa constitución de 1991 se dictara la necesidad de descentralizar la salud, de proponer que la salud estuviera en todos los lugares de Colombia y que los hospitales, que en ese momento ya estaban quebrados, no había plata en la salud, entraran a ser las famosas empresas solidarias del Estado, ¿sí? O empresas de salud del Estado. Esto llevaba a esa percepción de que la salud fuese universal a partir del artículo 48 de la Constitución de 1991, que fuese universal, que fuese eficiente y que fuese solidaria. Esa era la salud que se quería. Y fíjese que esa salud, después de que se crea el Sistema General de Participación, se entregan recursos de los impuestos de los colombianos, se entregan recursos de las cotizaciones, se crea un programa de salud un poco más fortalecido. El artículo 356 y 357 permite esa misma creación del SGP y hace que la salud se vuelva descentralizada y que se convierta, valga la palabra y valga el término, en un negocio, donde todos intervinieron para ganar. Y ahí fue donde se formó la famosa UPC, la unidad por capitación. Entonces, hasta ese momento todo iba bien, porque más o menos en el año 95 al 2000 la gente no reclamaba y las entidades prestadoras de salud tenían plata para ahorrar, porque la gente no reclamaba servicios de alta complejidad o de alto costo. Después del año 2000 empezaron a venir las tutelas y esa plata que habían ganado pues se empezó a bajar el recurso y nosotros hoy traemos un arrastre mayor de 17 billones de pesos. Lo último que se supo es que solamente una EPS tiene 5.5 billones de pesos perdidos. Entonces imagínense cómo viene la salud en Colombia. No es un tema de una reforma, es un tema de una necesidad. No hay plata para atender las necesidades de la gente. Y esto, estamos hablando de que la salud en Colombia hoy vale 95.5 billones de pesos. Y con un déficit de 17.5 billones estamos nosotros destinados a que la salud necesita una reforma. Ahora bien, ¿cómo vaya a ser la reforma? Eso sí lo tenemos que discutir. Y ahí le doy paso al doctor Leonard. Bueno, pues para retomar lo que estábamos hablando, hay que, sí, necesariamente hablar de cómo era la salud antes de la ley 100. Y era una salud donde nadie podía reclamar nada, como tú lo decías, porque realmente no había cómo reclamarle al papá Estado, porque el papá Estado era el que ponía las condiciones. ¿Yo a quién le reclamo? ¿Sí? Si yo soy el que pongo las normas, pues yo no me voy a dañar mi reputación a mí mismo. Entonces, la poca cobertura que tenía era lo más llamativo. O sea, según las estadísticas que conseguí, solo un tercio de la población estaba en cobertura antes de la elección, solo un tercio. Y más que todo eran empleados públicos, los empleados del magisterio, que tenían una propia caja, que era Cajanal, y los empleados de Telecom, que tenían su propia caja, que era Capecom. Realmente es llamativo que lo otro era calidad, y realmente se llamaban así, hospitales de calidad, hospitales donde llegaba la buena atención hasta donde llegara el presupuesto y nadie lo brindaba, entonces eso era plata perdida por todos lados, ¿sí? Entendiéndose que hay algo muy característico en el devenir del tiempo que siempre ha sido lo que ha dañado, lo que dañó y seguirá dañando cualquier reforma en cualquier sitio, que es la corrupción, ¿sí? Partiendo desde ese punto de vista, cualquier sistema que se imponga, independientemente que en el papel se vea bonito, va a fracasar, ¿sí? Entonces es un lastre que realmente con la reforma yo creería, a ciencia cierta, que no se va a solucionar. Pero para hablar de la ley 100, pues como eficiencia trajo la cobertura que hasta este momento se dice que es del 99%, pero siendo optimistas podrá ser 90-95%. Ahora súmale la cuestión con el problema de migración,
que se ha tratado de solventar mucho con estos permisos transitorios y que la gente se pueda afiliar y sea subsidiado para poder garantizarles el derecho fundamental a la salud. Y que no hay plata, ¿no? Entonces, Sí, no hay plata para entonces mantener eso. ese es el punto. El beneficio grande es lo que hablaba, ¿no? Eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, todos los beneficios que en el papel trae la ley 100. Son hermosos, son preciosos, y por eso no en vano dicen que es uno de los mejores sistemas en el papel. Pues le digo, porque hay muchos factores que influencian, y para bien y para mal, el desarrollo de esta ley. Entonces ahí, como por retocar lo que hablabas del déficit, pues es que hay que escuchar posiciones, ¿no? Entonces uno habla, el gobierno dice, yo les estoy girando mucha plata, y las EPS dicen, oigan, la UPC que usted me está girando en la No casa. alcanza. Y realmente, si uno se pone a ver números fríos, ambos tienen razón en ambas partes. El gobierno gira mucho, que son 95 billones, es una gran parte del PIB, ¿sí? Y las EPS dicen, oiga, usted me gira, pero es que un paciente, por ejemplo, un paciente de VIH se lleva 7 millones, o sea, se lleva lo de prácticamente 6 UPCs de otras personas. Eso es lo que usted no entiende, más lo que llaman ahorita, lo que antes era no post, ahora no PBS, por ejemplo. Doctor, y una cosa ahí que hay que resaltar, y es que la salud ha mejorado Sí, mucho, bastante. muchísimo. No es la misma salud de los años 90. Y aquí también cabe resaltar que nosotros llegamos a la universalidad, que es un tema que usted propone muy bien, pero muy mal al acceso, también lo propone usted. Pero el acceso depende como lo quieras ver, ¿no? Porque yo creo que la mejoría de una reforma no viene solo con decir, bueno, vamos a hablar de reforma. Por ejemplo, nos adelantamos en el tema, pero solo para traerlo para que me entiendan, accesibilidad. Yo no puedo pretender tener una reforma excelente si la persona que vive en una vereda a 4 horas del casco urbano, perdón, tiene que salir en mula, tiene que salir, o si consigue un transporte, le vale lo que le vale el consumo diario o semanal de su familia en cuanto a gastos de alimentación, por ejemplo. Entonces dice, no, yo para qué voy, prefiero la partera, prefiero los métodos naturales, o prefiero esperar a que la naturaleza, Dios o la fe o lo que crean haga su voluntad. Y así ha estado, ¿no? Y así ha estado la salud en Colombia. Es un tema difícil. Claro, y más cuando hablamos de un derecho fundamental tan delicado como lo es la salud, donde no podemos jugar con los derechos de las personas, no podemos jugar con la vida de las personas. Entonces, ahí esas discusiones, en parte hablamos un poco de teórica sobre acceso, accesibilidad, esos ideales que nos planteaban la anterior ley y hoy la nueva reforma, es algo que buscábamos discutir porque precisamente hay demasiada desinformación respecto a lo que pasa en la actualidad. Todos queremos saber de todo un poco en redes sociales, pero nunca profundizamos más allá de, ¿y de qué nos confiamos? Del voz a voz. Para esto son esos espacios, para que a partir de la academia profundicemos un poco más y no nos guiemos solamente del voz a voz, que si bien es cierto, tiene algo de verdad. También validemos esto con estos instrumentos educativos, como lo que es hoy La Voz del Norte, Unísimo en el Aire. Y ya me anunciaron que la doctora Joana se encuentra en línea. Entonces, doctora Joana, ¿cómo está? Doctora Joana, ¿se encuentra en línea? No importa. Sigamos, ¿no? Tiene apagado el micrófono. Hola, doctora Joana, ¿nos escuchas? Bueno, mientras la doctora Joana soluciona esos pequeños problemas técnicos, entonces daremos continuidad. Ya hablamos un poco del pasado. Sin embargo, me gustaría saber qué se conoce de la actualidad en temas de servicio de salud. ¿Es eficiente? ¿Es de calidad? ¿Realmente se ve visualizado a las expectativas que se planteaban desde un inicio, desde la ley 100? Bueno, yo creo que sí. O sea, desde mi postura como paciente, no voy a hablar como profesional de la salud, que bueno, tengo la posibilidad de trabajar en un centro médico de especialistas y tengo unos muy buenos especialistas amigos que trabajan en este tema y que dan lo mejor de sí para que la salud del paciente sea la mejor. Aquí hay condiciones que nosotros debemos tener en cuenta.
un profesional de la salud cuando trabaja en salud trabaja por vocación, ni siquiera trabaja por plata, es un tema de vocación. Si quisiéramos plata nosotros estaríamos de youtubers, nosotros tenemos que trabajar es por esa vocación que nos une a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y eso no se puede negar, la calidad de vida ha mejorado, el tema de la edad de la persona y aunado a eso la calidad de vida en la edad de la persona ha mejorado muchísimo. Ahora bien, el problema es que el recurso económico, que es importante, no llega al médico. Y eso era lo que los médicos en su momento tenían sentado en la mesa de discusión, que la plata llegara al médico, que es el proveedor. Sí, porque cuando nosotros hablamos de salarios entre 2.800.000 y 3.800.000 pesos para un médico general, pues son salarios muy bajos en ese proceso. Entonces, nosotros no podemos tener una diferencia tan marcada como la diferencia que existe en Estados Unidos, donde un médico se gana $8.000. O sea, es una cosa que estamos hablando de un sistema de salud privado con un y sistema mucho más costoso para el bolsillo de la persona, sí, que tiene acá, que prácticamente a no ser del aporte es relativamente subsidiado, prácticamente no tiene que sacar del bolsillo. Claro, entonces la salud en Colombia sí es una salud muy buena, ¿sí? Y llegamos, lo que decía el doctor Leonard, llegamos a un porcentaje muy alto de la población, eso no se ve en Latinoamérica, ¿sí? Nosotros estamos posicionados como la octava mejor salud del mundo, eso es lo que dicen, ¿no? En el papel está muy bien, pero además sí se ve, y se ve muy bien. Lo que pasa es que la salud que propone la reforma es una salud preventiva, porque la idea era que el recurso no se gastara en un paciente diabético o en un paciente con VIH, como decía el doctor Leonard, sino que se previniera esa situación para que el paciente no tuviera que gastar tanta plata de la UPC. Y ahí le doy la palabra al doctor. En cuestiones de cómo se ve el sistema de salud ahora, pues, y si ya realmente ha cumplido las expectativas, si uno se pone a mirar estadísticas, que es lo que realmente refleja el estado actual independientemente de las sensaciones, porque es que si hablamos de sensaciones, pues es como cuando uno va a un restaurante, yo le puedo decir al doctor Juan Carlos, oiga, hermano, le recomiendo este restaurante, buenísimo, pero usted va ese día y no sé qué pasó y le fue malísimo. Entonces, si uno se pone a ver cuántas atenciones hubo de los últimos 20 años, el menor número de atenciones por año fue en el 2010, que fueron 59 millones de atenciones en Colombia, y el máximo fue en el 2019 con 155 millones de atenciones médicas por año, entre consulta externa y atención en urgencia, ¿no? Triplica la población colombiana. Claro, ¿sí? Y eso habla del buen uso o del sobreuso y mal uso del sistema, ¿no? Porque eso es otro de los factores que también influyen dentro de que el sistema no pueda fluir de manera efectiva. Y ahora, para hablando de las sensaciones negativas, hablamos sobre las quejas, pero me gusta más el tema de las tutelas, porque eso habla de la necesidad imperiosa de quienes requieren el derecho a la vida y a quienes se le está negando, entre comillas, porque es que no se niega nada, porque a veces son trámites administrativos o a veces son situaciones de cosas inexistentes o que en ese sitio el nivel de atención no existe, ¿sí? Y requiere de un complejo de cosas para poder trasladar al paciente, porque si el paciente tiene una patología no puede llegar por tierra, tiene que llegar por avión, entonces consigue una ambulancia con una tripulación especializada. Bueno, o sea, hay un sinfín de cosas que hacen que esa atención que requiere una urgencia vital se demore un poco. Entonces, para el 2022 fueron 633.400 tutelas puestas, de las cuales el 24.7% fueron de salud, algo así como 160.000 pesos, que reflejan más o menos el 2% del total de las tutelas puestas en Colombia. O sea, que si uno ve los números, realmente es poco para la cantidad de 52 millones de colombianos que accedemos a la salud. Poco, pero alarmante, igual. Y de 160. No deja de ser alarmante, pero sí, es relativamente poco en cantidad. Claro, porque su merced da una cifra de 160 millones de atenciones, que eso es muchísimo para 200.000 tutelas, ¿sí? Pero mire, aquí hay que poner la lupa en lo siguiente que el doctor hablaba, y quiero abrir ahí unos corchetes: la necesidad real de hacer gasto en salud. ¿Y esto por qué? Hay enfermedades que sí necesitan la atención médica, y hay otras situaciones que lo que necesitan es la prevención. Si uno le dice al paciente con un hígado graso, una esteatosis hepática, oiga, mire, usted debe cambiar su mentalidad, debe tratar de comer mejor, debe bajar la línea de triglicéridos, ¿sí? Unos triglicéridos muy altos porque usted consume mucha harina y muchos azúcares, debe hacer actividad física,
debe manejar las emociones y el paciente no lo hace, pues el culpable no es el médico y tampoco es el sistema. Y es un gasto Pero exagerado. ahí es donde se habla de que es un compromiso de todos, porque Claro. o sea, la salud no es algo con lo que se deba jugar, no debemos esperar Pero- hasta las últimas instancias. Claro, Más pero bien la es gente, pero la gente no lo hace. Mire, otra cosa importante que aquí hay que tener en cuenta, y creo que el doctor Leonard sí está muy inmerso en eso, señoras con sobrepeso pidiendo liraglutide. Eso es una práctica, Sí. una práctica poco recomendada, pero sobre una práctica usual. Y de esa manera, por ejemplo, de esa manera se despacha el sistema. Se filtra el recurso. Claro, porque realmente la gente cree que ya yo me inyecto liraglutide y ya mágicamente voy a bajar de peso, pero no voy todas las consecuencias que puede tener. Y entonces nosotros a veces también nosotros como médicos nos prestamos para eso. Pues por el hecho de tener un buen nombre, por el hecho de figurar en TikTok, porque ahora todo tiene que ver con redes sociales, follow, pues, y que la gente me ame en redes. Porque, bueno, ustedes han visto el doctor Paiter y muchas cosas por ahí, pero bueno, no va al tema. Realmente, si uno se pone a pensar en los fallos, en por qué falla el sistema, pues realmente no tiene que ver con una parte de salud como tal, tiene que ver con todo lo de salud pública, pero ¿quién garantiza todo lo de salud pública a las personas? El Estado, infraestructura, vías de acceso, todo lo que tiene que ver con agua potable, con luz, ¿sí? Eso va a impactar negativamente en la salud en un tiempo prudencial y se está viendo. O sea, toda la persona que no tiene, por ejemplo, la guajira, la desnutrición, tiene que ver mucho con el pobre acceso al agua. La parasitosis. ¿Sí? Entonces, si no hay acceso al agua, entonces se le reclamó al Estado que por qué, entonces salió con una capa a defender, a decir que yo sí puedo y qué hicieron. Sí, de pronto los carrotanques, digamos que sí era una solución, pero ¿qué hicieron? Se robaron. Entonces, si uno le hice una pregunta una vez en redes, en un grupo de X que estaban hablando, mucha gente importante, pero me dieron la palabra y le dije, bueno, ¿por qué si en medio del desierto los árabes construyeron unas ciudades con todas las calidades estándar 5 estrellas, porque nosotros no podemos construir un acueducto en La Guajira en México? Entonces me decían que en La Guajira, ¿que para qué? Si las poblaciones eran muy dispersas, que ya solo Río Hacha, que no sé qué, yo dije, no tiene nada que ver. Están cerca al mar, hay plantas desalinizadoras y se puede traer un acueducto, valga lo que valga, si el propósito del Estado es impactar positivamente en el bienestar y en la dignidad humana, que es la que protege el Estado Social de Derecho. Digo yo. Claro, es que no podemos ver una problemática desde su primera capa, ¿no? O sea, todo va de la mano. Los problemas sociales, económicos, culturales, políticos, todos van entrelazados. No podemos desestimar o de alguna manera separar cada uno de estos diciendo, no, es que hoy me voy a centrar en el derecho a la salud y ya. No, porque el derecho a la salud se conlleva el bienestar de la persona. ¿Y cómo se tiene bienestar? Con todos los demás componentes que ya había mencionado. Entonces, bueno, cerrando esta pregunta, vamos a unos cortes de comerciales y retomaremos en un momento. Muy bien. Bien. Ok. Ahora no tiene monitoreo. No tiene sonido, no le llega lo que ustedes están hablando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sin ella? Ya estamos tratando acá de... Bien. Si era ya, no tenemos acá. Tiene que estar pendiente.
Pues el de nosotros ni siquiera ha empezado, dice. La otra mandaron a hablar con la periodista. Pero ¿por qué no están saliendo los? Y estamos de vuelta aquí en Unisimón al aire, en un miércoles sociojurídico más. Y retomando nuestra temática, lo que hoy nos trae aquí es hablar un poco acerca de la reforma de la salud. Pero hemos mencionado la reforma de la salud de aquí a allá, pero no hemos profundizado en sí de cuáles son los principales cambios que ella establece. ¿Qué es lo que nos propone realmente la reforma de la salud a los colombianos? Bueno, mire, dentro de los cambios que nosotros, bueno, en el caso mío pude investigar, hay dos cambios elementales, básicos, de donde parte todo. La nueva reforma de la salud propone utilizar un 5% de la UPC para la prevención. Y lo otro que no se puede negar es tomar el poder de la salud. Es eso. Inclusive está dentro de uno de las separatas que se entrega, y es que el Estado recupere el manejo de los recursos de la salud, que sea el ordenador del gasto. De ahí para adelante se crean las gestoras de salud, se crean que el ADRES, que ya lo tiene, porque ya el ADRES tiene facultativo para girar directamente el plan de desarrollo del 2022 al 2026, la ley 2294 del 23 aprueba el giro directo. Pues no es otra cosa. Nosotros no podríamos decir, es que le va a girar directamente a los prestadores de salud. No, eso ya está.
que le va a girar directamente a los proveedores de medicamentos. No, eso ya está. Aquí lo que se tiene es girar una parte necesaria para la prevención, que las EPS lo debían hacer y no lo hicieron nunca, que es el 5% de la OPC, y tomar el control de la salud. No sé qué diga el doctor Leonardo. Pues realmente lo que se escucha es lo que tú decías al principio del programa, ¿no? Hay mucha desinformación en el voz a voz, en redes, y sobre todo, y lo que decía el doctor también al principio, y sobre todo información que polariza, ¿no? La idea aquí es no polarizar, pero pues realmente uno no puede estar completamente de acuerdo con cosas que ya están, como acaba de mencionar el doctor, que es el giro directo, que ya existe, que son los programas de implementación de promoción y prevención, que son los programas de la gestoría, que las EPS que se vuelven gestoras, pero que a la final van a terminar haciendo la misma gestión que tienen, porque se ve que buena intención que tiene el gobierno es que el ADRES, que antes no tenía esas funciones, sino que la función del ADRES es girar el dinero, girar el recurso, ahora le toca hacer todo lo que hacían las EPS. Entonces uno dice, ¿cómo en qué cabeza se concibe que va a poder administrar información, los pacientes, quién se traslada a EPS, quién se murió, quién nació, a quién le pago la incapacidad, a quién no? O sea, es mucha información que un solo ente no va a poder hacer, y que para recopilar toda esa información, así sea por medio del Big Data, que es lo que proponía la doctora Corcho, para unificar todo en un único sistema, va a tomar muchos años. Y entonces es donde uno se plantea cómo va a ser la transición, y ahí es donde vienen los peros, y lo estamos viendo ahorita en carne viva, lo están viviendo el magisterio. Una reforma, entre comillas, que no es reforma, sino una imposición que se hizo como prueba piloto, con una población muy pequeña, que son 800.000, magisterio no tiene más de 1 millón de usuarios, que no ha salido para nada bien. Y en parte la improvisación se ha visto que todo lo que pensó el gobierno en algún momento, y eso que no lo ha implementado por completo en ese solo nicho, no ha salido bien. Entonces dice uno, bueno, la transición va a ser así para todos. ¿Dónde van a quedar los pacientes oncológicos, renales, todos los de alto costo? Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ese es el miedo de todo el mundo, y ese miedo infundado es el que se ha transmitido, y es entonces donde todo el mundo polariza, eso no sirve, no, sí. En el fondo hasta digamos que sí, ¿sí? Y para ser justos, me encanta la parte de la promoción y prevención, porque a la final va a disminuir el costo y el gasto, ¿sí? Es una muy buena intervención que se hace en otros países. En otros países el médico familiar es muy importante dentro de la cadena de especialistas y de la atención del paciente. Entonces, por lo menos en el Reino Unido se te obliga como médico familiar a hacerle todo el seguimiento, y de ahí depende tu pago, de qué tan exitoso seas trabajando sobre la enfermedad de esos pacientes y qué tantas complicaciones no tiene el paciente, que lo hacen no consultar a urgencias, y por ende disminuye el gasto, entre otras acciones que tienen ellos. Entonces, para ser justos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero el miedo real mío es la transición, ¿sí? Y entonces hablamos de los CAPS. Y doctor, perdóneme ahí un segundo. Otro miedo importante que vale la pena tenerlo en cuenta es quién va a asumir la responsabilidad, porque la responsabilidad se la quitan a las EPS, ¿no? O sea, cuando el gobierno dice yo voy a manejar el recurso, las EPS no se van a desaparecer, porque es un negocio. Ellas van a utilizar un 8% del dinero, del recurso de la UPC, para el manejo, para el supuesto manejo administrativo, y la responsabilidad se la quitan, y hasta este momento la tutela va en contra de la EPS. Y la EPS tiene que surgir efectos sobre la tutela. Después, ¿a quién vamos a hacer la tutela? Sí, ¿a quién? Eso es lo que decían. ¿A quién le reclamo? Claro. Si el Estado se audita a sí mismo. Entonces ellos dicen, no, que tenemos unos consejos territoriales donde la cabeza sí va a ser el Estado, pero no es el único participante. Va a haber un consejo de profesionales y de sabios que entre ellos médicos y auditores y todo, que van a generar todo el contexto de la auditoría y de todo lo que tiene que ver con la vigilancia del gasto. Pero uno dice, experiencias vividas, uno dice, esto ya lo viví, esto lo veo en el vecino, esto lo veo en el vecino de abajo, esto lo veo en el otro vecino, dice, y eso no ha salido para nada. Y que Colombia lo vivió. Sí, y no eso, porque lo que se dice de volverse a la época del seguro es una realidad. Es una realidad, entre comillas, pero sí se da, y entonces uno dice, mierda, yo quiero volver a eso, o sea, queremos volver a eso, entonces uno dice, entonces ahí es donde uno se radicaliza, y entonces trata uno ser ecléctico. Y yo estaba escuchando a la doctora Corcho en su ponencia para venir acá, y decía, el discurso que manejan eso es impresionante, es el discurso que tiene
es que no me quería meter en política, pero es el discurso que tienen de la izquierda, ¿sí? Es el discurso de no, que tenemos que salvar del tema de las tutelas, que te decía, es que no pueden haber 160.000 personas pidiendo a gritos por medio de una tutela que se les conciba el derecho a la salud y a que se pueden morir y no sé qué, hombre, pero, o sea, sí, pero nada es perfecto. Entonces, para mí sería mejor trabajar lo que ya está y mejorar que se puede, lo que ya llevamos en 30 años y no meterle más burocracia a la burocracia que ya existe. Además que 150.000 tutelas para 50 millones de personas realmente no es una cifra significativa. Uno sabe, pero no es una cifra. Y de esas 150.000 en la Infiltrae, maneje que el 30% son tutelas que no. Y entonces ahora tú dices, bueno, listo, esa es la parte del paciente, ahora la parte del médico. Que queremos que todo llegue a la Colombia profunda, que es lo que ellos hablan. Ajá, ¿y quién se va a ir con esos precios? ¿Quién se va a ir? ¿Quién va a trabajar? Especialista en la ciudad, con su familia acá, se va a ir al campo. Al campo, a estar 10 días, 15 días por un precio, y me va a pagar a tiempo, porque el Estado no se ha caracterizado por pagar a tiempo, sobre todo cuando no tiene nada que ver con cargos políticos. Ahora, otra cosa, ¿quién va a manejar la plata? Son 95 billones de pesos y lo van a subir a 116 billones. Y esa platica la va a manejar el Consejo de Gobierno, ¿no? O sea, los que van a poner en cada ente territorial. Eso es una locura. Y el gasto que se tiene que fajar el gobierno para crear todos los CAPS. No, eso es una Por eso es que debemos hablar mucho del tema de los roles y responsabilidades que se van a asumir a partir de lo que puede ser una reforma favorable, desfavorable, pues eso ya lo veremos. Si la prueba, sí, no, y aquí el tema de los pesos y contrapesos, y realmente eso es lo que más me preocupa. O sea, ¿quién le pone freno al gasto desmedido si lo hubiese al Estado? Nadie, porque es el Estado mismo el que dice yo puedo gastar en esto lo que yo quiera, porque es lo que yo considero que hay que gastar para tener un sistema de salud perfecto, que no existe realmente. Bueno, y ya dentro de esta primera pregunta ya abarcaron la pregunta que venía, que era los roles y responsabilidades y cómo se van a venir modificando de alguna manera las entidades en el sistema de salud respecto a la implementación. Déjeme aportar algo más. Ok. Una cosa importante, mire, la responsabilidad en la nueva reforma a la salud, Juana, va a recaer en el profesional de la salud. Y esto no puede pasar. Colombia no puede entrar en el juego que han entrado otros países, donde déjeme utilizar este término, al pobre profesional de la salud, viene un tipo y lo encara a pegarle porque cree que el profesional de la salud es el culpable del cáncer que mató a su hermano o a su hermana, de la mala cirugía, de no sé qué más. Cosas que salen del voz a voz y que la verdadera responsabilidad es un deficiente manejo de los recursos en el tema de salud. Mire, para ponerlos en contexto en algo, el doctor Leonard sabe de lo que le voy a hablar y la gente que está en salud sabe. Mire, los consultorios, yo soy habilitado como profesional independiente, tengo una habilitación en mi consultorio y aparezco en el RETUS, pero los consultorios para poner una inyección, para hacer una infiltración, para hacer una terapia neural que se maneja mucho dentro de la medicina complementaria y alternativa, necesita carro de paro. Dígame usted cuántos consultorios en Cúcuta tienen carro de paro para meter una inyección. Entonces, esa responsabilidad va a recaer sobre el profesional de la salud, pero es un tema del mismo sistema. Sí, claro. No todos los centros donde hay flujo de gente, donde hay gran flujo de gente tienen un DEA, por ejemplo, claro. Y es obligatorio para poder habilitarse, pero bueno. Sí. Pero bueno, esto nos nos insta a hablar esencialmente de las incidencias planteadas por los diferentes grupos de interés, ¿no? O sea, siempre hay que conocer todas las perspectivas, la perspectiva del médico, de la EPS, de los pacientes, de los políticos, respecto a la reforma de la salud. ¿Cuáles serían esas primeras incidencias que ustedes consideran que se han planteado? Pues yo creería que para las EPS a la final terminan siendo, o sea, las EPS se van a terminar entregando, que es lo que ya están haciendo. Listo, me deja intervenir, yo me autoliquido, salvo la responsabilidad y me vuelvo gestor, así como usted quiere, porque a la final les están dando la oportunidad de volverse revisores o volverse un prestador. O sea, si yo como Sanitas tengo mi clínica, pues yo le sigo trabajando el modelo que usted me dé porque usted me va a pagar. Y usted me va a pagar porque usted me va a pagar. Entonces, ya no soy responsable. Exactamente. O continuar con la medicina prepagada. Pero entonces, aquí es donde viene el meollo del asunto.
es hasta beneficioso para los que ya tienen sus clínicas, porque a la final, si el sistema colapsa, va a pasar lo que en otros lados, y el beneficiado va a ser el privado, porque todo el mundo va a correr a reunir los pocos pesos que tiene para pagarle al privado para que le satisfaga el servicio de salud que el público no le va a poder dar. Entonces se va a terminar convirtiendo, o sea, para mí es crónica una muerte anunciada, el hecho de que se desimplante la reforma tal cual como la quieren el gobierno Petro. Y es que estaba dicho, se advirtió desde todas las colegiaturas médicas, construya sobre lo construido, no lo termine, y el chuchuchu terminó siendo una realidad, el chuchuchu, porque mire, aquí hay malicia, y los que son abogados lo saben, y los que somos psicólogos también lo sabemos, y los que son médicos también lo saben. Yo aprieto un poquito los días, dejo de girar el recurso, el recurso se gira el 29, no lo giro el 29, lo giro el 6, ya está desfasada la nómina. Ya la nómina empezó a meter recursos de apelación, ustedes los abogados los conocen, que págueme, que por qué no me pagó, que los intereses, que no le trabajo más, se mueren 3 personas, afectan la responsabilidad civil y contractual del interesado, que es la EPS, y el gobierno dice, ahora sí, con el chuchuchu, los voy a apretar con algo que se llama administración en salud, ¿sí? O sea, cojo la reforma a la salud, que no me la aprobaron en el Senado, la cojo y la hago viable por un tema de administración en salud, ahí estamos, y ahí vamos a quedar. Bueno, hay otro tema que se me había pasado, pero que es importante para hablar de lo de la reforma, es que se piensa que con la reforma los tiempos de espera, las atenciones y todo va a mejorar, pero pues eso es imposible en la medida que la demanda de médicos que existe en Colombia es muy poca, ¿sí? Realmente existen 406.833.000 a datos del año pasado profesionales en salud. Profesionales en salud habla de psicólogos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, todo. Y solo de ellos el 29.8% son médicos. O sea, no alcanzamos a ser 122.000 médicos, entre generales y especialistas, para una demanda de 52 millones de personas. Es decir, que... Uno por cada 11.000, sí, aproximadamente. ¿De dónde vamos a sacar? O sea, entonces, en medidas de la OCDE, nosotros estamos en promedio para citas con especialidades duras, que son las subespecialidades como tal, que están a 40, 60, a 60, 90 días, y con respecto a las especialidades blandas, es un tiempo mucho menor, porque por lo menos para ginecología obstetricia, cuando lo requiere una materna, los tiempos de consulta externa para un ginecólogo no pasa de la semana, ¿sí? Entonces estamos en promedio, pero ¿qué solucionaría? O sea, ¿cuál es la solución que ellos plantean? Aumentar la demanda de profesionales. Pero ¿cómo haces tú eso si la creación de especialidades por parte de las universidades es una cosa muy cerrada, aparte muy costosa? Listo, la flexibilizamos. ¿Dónde están los sitios de práctica? Y van a trabajar con la oferta, de algo que se llama medicina, de algo que se llama en Venezuela medicina familiar, Sí. que no es un secreto. Y esa medicina familiar, que yo no tengo que hablar de nadie, pero es una medicina técnica, es una medicina de orden profesional, es una medicina técnica, que es una realidad y que Venezuela lo aplica a partir de el modelo de salud cubano. Y ahí es donde se vuelve delicado este tema, ¿no? Las incidencias en sí, pues sí, tenemos que mirar temas de costos, temas de cómo va a ser la administración. Está muy bien hablar de los presupuestos que el gobierno mantiene a día de hoy. La cuestión está en que por ahorrarnos un dinero no podemos jugar con la salud de las personas, no podemos dejar de darle garantías a las personas. Juana, yo diría que antes que por ahorrar un dinero, por el egocentrismo. Mire, Perspectivas. mire algo que le voy a decir. Un rifirrafe marcado, pero marcado con Petro, ¿sí? Y ese tema es importante porque la gente lo sabe, eso no está oculto, es un tema que se sabe. Entonces yo lo que hago es quito la salud de la EPS y la manejo a nivel del gobierno, pero porque es que hay un tema egocéntrico. Pero aquí hágame el favor, ¿quién es el que va a sufrir? Usted no le puede decir a un paciente que tiene un cáncer de tiroides que espere porque no sabe a quién le va a otorgar la responsabilidad. ¿A quién? Si es que el médico le va a decir, pues que yo no soy responsable, yo tengo los mecanismos, no tengo los medios. A mí me manda la IPS, que es la institución prestadora de salud, y la institución prestadora de salud dice, a mí el ADRE no me ha girado.
Y el ADRES dice, pues es que el gobierno todavía no ha hecho la famosa reforma y el tema administrativo está ahí, latente. ¿Qué va a pasar con los enfermos? Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros, no es una reforma a la salud. Es que las cosas se deben seguir prestando como hasta hoy las tenemos. Claro, por eso es que normalmente buscamos hoy y qué pasará de aquí a 10 años. Porque si es una reforma que se establece, ¿va a perdurar o en un siguiente gobierno va a volver a caer? Sí, ¿Qué va a pasar? Realmente lo que dice el doctor Juan Carlos es una realidad. Si no dejamos de lado los egos, porque realmente aquí uno podría polarizar al extremo según la posición. Créanme que lo podría hacer. No es la idea es informar. ¿sí? Ujú. Pero si no se dejan a un lado los egos allá arriba, a nivel central, va a ser imposible. O sea, si yo no me siento realmente a decir, oiga, doctor Jaramillo, que es ahora el ministro de Salud, ya usted se dio cuenta que no va a pasar. Sentémonos a hablar con los que quieren hablar de salud, pero con los que saben, ¿sí? Pero sentémonos a hablar de salud no solo con la parte del Senado, de la Comisión Séptima, o no solo en una convocatoria con los que son fieles a mi manera de pensar, porque ya ellos abiertamente, por lo menos el ministro sí habló abiertamente de que él es socialista y que él, si por él fuera, el socialismo utópico estuviera ya instaurado aquí en Colombia. No estoy diciendo mentiras, fueron palabras de él en una intervención que hizo. Pero si no nos sentamos a hablar pero tengo que sentarme a hablar con el ministro de Vías, tengo que sentarme a hablar con el ministro de Educación, tengo que sentarme a hablar con Hacienda, porque eso es un trabajo de todo, no es algo que 152 artículos que tiene la reforma actual vaya a solucionar, si no creo vías terciarias y cuaternarias, si no pongo servicios públicos adecuados, si no le garantizo al acceso a quien quiere ir hacia el centro de salud y hacia quien va a ir, porque el promoción y prevención incluye el traslado de equipos médicos. Pero dígame, ¿qué va a hacer un equipo médico con un psicólogo, un odontólogo, un médico, una enfermera, un auxiliar, yendo en mula hacia la vereda más alta, allá donde está la casita que no tiene ni luz ni agua, decirle, señor, ¿usted de qué sufre? No, yo fumé toda la vida y cociné con la... Ay, señor, yo creo que usted tiene un EPOC. Ajá, igual tiene que ir al puesto de salud a que lo revisen. ¿Qué le puedo prevenir yo a una persona de esa? Sí, no, la prevención sí se puede hacer desde ahí, pero no son las maneras. Hay otras maneras que se han establecido, pero que tienen que ser un conjunto de cosas consensuadas entre muchos para poder llegar a un solo beneficio. Y que el coletazo se vio con los profesores. Sí. Ahí ya se hizo el primer teatro de aplicación. Claro. Y los profesores, mire, es que hagamos una cuenta. ¿Quién tiene la culpa hoy? ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó con los profesores? Nadie. A nadie le están, ahí pidieron una cabeza que a mí, de la fiduprevisora, que a mí me parece lo más... El doctor Marín lo pusieron ahí, mire a ver qué puede hacer con esto, pero usted me tiene que implementar esto allá, y le dieron menos de 3 meses para poder generar. Y a lo que hablábamos ahorita antes de empezar el programa, o sea, a esta pobre gente le tocó ser el conejillo de Indias de algo improvisado, ¿sí? Y de algo que terminó el mismo ministro aceptando, volverse parecido al modelo que tenemos ahorita. Le tocó sentarse a contratar con unas prestadoras de salud, no con todo el mundo, porque al principio se le llenaba la boca diciendo que usted puede ir a la Fundación Santa Fe, que usted puede ir a no sé dónde, que usted... Y que nadie lo atiende. No, nadie pues sí, atiende. Si no hay plata no lo atiende. Conmigo hablaron, pero a mí no me firmaron nada, y a mí ¿quién me garantiza que me va a pagar? Claro. ¿Sí? Y de 800,000 usuarios que tiene los maestros, sí. El magisterio, solamente las atenciones en los últimos 3 meses no fueron. Entonces, 130,000. ¿Qué terminaron aquí en Cúcuta? Volviendo a la clínica médico-quirúrgica y donde los atienden, porque inicialmente eran todos. Lo de consulta externa sí se ha ampliado bastante, porque pues es una plática asegurada por giro directo, que se caricello a ver si me pagan o no me pagan, pero en teoría es un buen proyecto. Pero volvieron a lo mismo, a los mismos prestadores, tanto de medicamentos como de salud. Sin embargo, pues no nos podemos adelantar a qué va a pasar el día de mañana. Estos son de alguna manera especulaciones que generamos respecto a algo que estamos viviendo, y que pues el día de mañana puede que tengamos respuesta, como puede que esperemos otros 5 años. Ojalá si se da, pues que sea beneficioso para todos, y si no se da, pues que sigan pensando en el paciente, en la persona y en el personal médico como base de la reforma. Sí. Claro. Y que no se roben el recurso. Es importantísimo. Bueno, ahí así es como despedimos este primer programa de la 8ª temporada de Unisimón al Aire, de los miércoles sociojurídicos. ¿Algunos saludos por enviar? No, a todo el público radioescucha, que ojalá
se hayan quedado con algo de la información que le transmitimos. Sí, un saludo muy especial a todos ustedes, a toda la Universidad Simón Bolívar, a las directivas de la universidad, al programa de posgrados, que es al que pertenezco, y al programa de psicología, que también pertenezco. Un saludo muy especial, un abrazo enorme para todos ustedes y para toda la comunidad estudiantil. Ok, y no olvidar que así como hoy empezamos, mañana continuamos. Resulta que mañana tenemos jueves de empresas, empresarios y emprendedores. Así que súper conectados con Unisimón al aire y nos vemos la próxima semana por parte de Miércoles Jurídicos. Unisimón al aire, la voz de la academia al servicio de la sociedad. Ciencia, tecnología, actualidad y el conocimiento de las áreas empresariales, ingeniería, sociales, jurídicas y psicológicas a tu alcance. Unisimón al aire. Desde San José de Cúcuta, transmite